Placer estar aquí compartiendo con tantas personas pues, el interés por la terapia de estimulación emocional, ¿no? Lo que yo voy a presentar son los resultados de un estudio que hicimos con la tercera promoción de terapeutas allá por el año 2016 y bueno, que estamos todavía en proceso de análisis y de comprensión y que nos ha traído pues, resultados muy interesantes desde el punto de vista cuantitativo que yo os voy a mostrar de una manera abierta. Bueno, pues desde esta perspectiva surge, como ya os ha comentado Rubén, la terapia de estimulación emocional para proporcionar a las personas mayores con deterioro cognitivo una vivencia consciente de estados de ánimo positivos y hacer su vida más agradable y plena. Este estudio lo hicimos en 2016, por tanto el manual que usamos fue el de entonces. Con estas bases os voy a mostrar el estudio que hicimos, como os digo, en la tercera promoción de T2E en el año 2016, para evaluar cuál sería el efecto clínico de la terapia de estimulación emocional, tanto en las sesiones como en la vida diaria en personas mayores con deterioro cognitivo. Teníamos especial interés, además, en saber qué pasaba con los participantes que tienen más síntomas depresivos, en los participantes que además tienen más deterioro cognitivo y en los participantes que aparentemente no están experimentando la emoción durante la sesión. Estos tres grupos eran de especial interés para permitirnos avanzar en el futuro con esta terapia, ¿no? Y las hipótesis de las que partimos es que la mayoría de los participantes experimentarán las emociones, Diana, durante las sesiones. Nosotros creemos realmente que la persona mayor puede experimentar y tiene que experimentar estas emociones y para eso estamos trabajando, pero creemos lo que llamamos el gradiente, pues porque al final tenemos que ser realistas, sabemos que las personas mayores, además vamos a trabajar con personas mayores con deterioro cognitivo, el sustrato biológico pues está mermado, luego lógicamente tiene que haber una menor respuesta a un mayor deterioro cognitivo y sabemos que tenemos que contar con ello y además es un primer punto de partida para saber cómo podemos superar eso, ¿no? Realmente constatar que eso existe. También hipotetizamos que se observaría mejoría en el estado de ánimo en participantes que tengan más síntomas depresivos, pero también menor efecto a mayor deterioro cognitivo. Esto ya no en las escalas de respuesta durante la sesión, sino en las escalas, digamos, independientes, hechas por un evaluador independiente, que reflejarían el estado de ánimo y la conducta en la vida diaria. Los criterios de inclusión fueron personas con deterioro cognitivo o demencia de cualquier etiología, y fijaros que es súper abierto y que la terapeuta considere que son candidatas a beneficiarse de T2E, es decir, no existe ningún otro límite, no existe límite de edad, no existe límite de gravedad de la demencia, no existe límite de comorbilidad, sino simplemente en el centro en el que está la terapeuta, los clientes que van llegando, la terapeuta considera que es un buen candidato que se puede beneficiar de T2E, entonces le incluye en el estudio. Al final, como digo, el estudio se hizo dentro de del entrenamiento, de la tercera promoción. Luego que lo que hicimos fue primero 4 sesiones previas, preliminares, para que las terapeutas fueran cogiendo familiaridad con las sesiones, con la técnica, y a partir de la 5ª sesión fue cuando ya se empezaron a medir los resultados tanto en la sesión como fuera de la sesión. Y las medidas de eficacia durante la sesión, pues ya os la he presentado, es la ficha para cada emoción que rellena la terapeuta al final de la sesión para decirnos si el paciente ha experimentado o no la emoción diana. Y luego lo que hicieron las terapeutas en cada centro fue elegir a una persona que habitualmente era la psicóloga, trabajadora de ese centro, que no sabía lo que se iba a hacer, que realmente no tenía conocimiento del diseño de este estudio, pero a esa psicóloga, la terapeuta, le pidió que a los clientes que había seleccionado como candidatos para T2E le hiciera 2 evaluaciones, por eso llamamos el estudio pre-post, una antes de empezar las sesiones y otra después de haber terminado las 20 sesiones, con estas herramientas que fueron nuestras medidas de eficacia para ver en qué medida el efecto, por tanto, que se observaba en la sesión se trasladaba a la vida diaria, evaluado por una persona independiente que no conocía lo que se estaba haciendo en las sesiones. Estas fueron las herramientas que se eligieron. La escala geriátrica de depresión de Yesavash es una escala intuitiva que consta tanto de emociones positivas como negativas. ¿Está usted contento con su vida? O se siente vacío, se siente aburrido, pero también le pregunta si tiene buen ánimo, si se siente feliz,
más o menos hay una mitad de ítems positivos y una mitad de ítems negativos, se puntúa entre 0 a 15, la puntuación más alta significa que hay depresión y el punto de corte para la depresión clínica se suele establecer entre 5 y 6. Esta es una escala que responde el propio paciente, como ya digo, en este caso ya fuera de la sesión, unos días después de haber terminado el programa, para ver en qué medida realmente todo lo que se había trabajado en las sesiones al final se ha trasladado a la vida diaria, o en lo que en lenguaje de Damasio sería en qué medida esas emociones, que es algo más momentáneo, quizá más fugaz, se ha traspasado o se ha extendido, se ha generalizado a lo que sería ya la afectividad o el estado de ánimo básico de ese individuo. Luego tendríamos el NPI, que es el Inventario Neuropsiquiátrico de Cummings, que este no solamente incluye la tristeza, la depresión, sino que te da como una especie de panorama de todos los posibles problemas afectivos y conductuales que pueden tener las personas con deterioro cognitivo, ¿no? Delirios, alucinaciones, agitación, agresividad. Y aquí cada área o cada posible problema se mide de 0 a 12 en función de la frecuencia, si se presenta con más o menos frecuencia, y la gravedad de ese problema actuales. Y la diferencia con respecto a la escala de Savage es que aquí es el familiar, habitualmente el cónyuge o la hija del paciente, el que también con la evaluadora independiente, por tanto fuera absolutamente del ámbito de la sesión, dice en qué medida en las últimas 2 semanas el paciente ha experimentado estos problemas de conducta o de afectividad. Por tanto, también es una medida de cómo, en qué medida la terapia de estimulación emocional se puede trasladar o se puede extender a la vida diaria. Y por último, las escalas de calidad de vida para la enfermedad de Alzheimer de Rebecca Lousdon. También miramos otras variables de interés, pero en las que aquí no me voy a detener, como en qué medida pues, la edad, la escolaridad, la movilidad, etcétera, etcétera, podría influir en los resultados de la terapia de estimulación emocional. Y este sería un poco el cronograma. Hicimos finales de 2015 la selección de candidatos y las evaluaciones independientes por el psicólogo, como digo, habitualmente. Después, a principios de 2016, se hicieron las 20 sesiones. Se hicieron, creo recordar que 3 por semana, no estoy seguro si 2 o 3 por semana, luego igual me lo podéis aclarar esto porque alguna de las terapeutas creo que está por aquí. Creo que eran 3 a la semana, creo que como se hizo durante 2 o 3 meses, las 20 sesiones. Javier, eran 2 por semana. Perdón, vale, gracias, 2 por semana, entonces está bien. Y luego las evaluaciones post-intervención se hicieron entre febrero y mayo. Aquí está el flujo de pacientes. Inicialmente se incluyeron 11 terapeutas de 11 centros, pero una terapeuta cambió de centro, con lo cual sus 7 pacientes no pudieron al final entrar en el estudio. Se incluyeron 72 pacientes de 10 centros, a pesar de que, en teoría, el criterio de inclusión era que fueran candidatos para terapia de estimulación emocional, pues en un caso una terapeuta consideró que uno de los pacientes que había entrado no era candidato. Bueno, estas cosas pasan en la vida, ese paciente no se incluye en los resultados post. 2 pacientes fallecieron por problema cardíaco y hepático durante este tipo de 3 meses, cosa que tampoco nos tiene que sorprender, por tanto no tenemos valoración post de estos pacientes, y también otros pacientes se fueron yendo del estudio por problemas de salud. Al final nos quedamos con 63 pacientes que se evaluaron al final de las 20 sesiones, pero también los 72 pacientes tienen datos de respuesta durante las sesiones, de tal manera que vamos a jugar ahora en los resultados que os voy a mostrar, tanto con los resultados de los 72 pacientes que tenemos durante las sesiones, como los resultados de los 63 pacientes que son los que al final completaron el estudio y de los que tenemos datos tanto de pre como de post sesión por evaluador independiente. Pues mirad, estos son los pacientes que no completaron el estudio. La diferencia de esos 9 pacientes, sobre todo, curiosamente, es que tenían más estudios. O sea que esto nos va dando ya pistas, ¿no? Los pacientes que no completan, al final sí pone problemas físicos, pero al final también te da un poco una idea de hacia qué pacientes, con qué pacientes se podría bueno, pues, trabajar mejor o son mejores candidatos a beneficiarse, ¿no? Pues al final los pacientes que completan, fijaros, tienen menos estudios, ¿vale? O sea que, y esa es otra de las cosas que hemos visto. A veces pacientes con mucha formación previa, etcétera, ya están un poco al límite de las posibilidades de mejora con terapias no farmacológicas, ¿no? Esa es una diferencia que vemos. Y luego también una de las cosas que preveíamos, ¿no? Las personas que tienen demencia más grave, teníamos hasta 2 personas con GDS6, pues estas tienden a ser no completadores, o sea que los que completan tienen estadios más
más tempranos de demencia y por tanto también serían mejores candidatos en principio. No había diferencia entre los que completan y no respecto a depresión, antidepresivos, neurolépticos, etcétera. Este es el gráfico de fidelidad a las sesiones. En el caso de los que completan el estudio, la mayoría participan en más del 80% de las sesiones. Esta es la respuesta en la sesión. Recordar que al menos haya un signo observable positivo de que el paciente ha experimentado la emoción en la sesión. En todos los casos están por encima del 50%, es decir, conseguimos en más de la mitad de los pacientes que experimenten la emoción durante la sesión y no hay un claro patrón de qué tipo de emociones sí se experimentan y cuáles no, pero cuando ya lo vemos por grado de deterioro, GDS3, GDS4, que es demencia ligera, y GDS5-6, que es demencia moderada, sí que en general en la mayoría de las emociones vemos lo que llamamos el gradiente, aunque no en todas, pero sí en la mayoría. Hay claramente más respuesta, hay más azules que son GDS3, si todavía no tienen demencia, deterioro cognitivo ligero, y hay abajo muchos más grises, que son las demencias moderadas, GDS5 o 6. Pero al final en la sesión más de la mitad de los pacientes la experimentan. ¿Y qué pasa más allá de la sesión? ¿Qué pasa con el evaluador independiente? Aquí tendríamos las puntuaciones pre y post de toda la muestra de los 63 pacientes y donde encontramos efecto significativo es en todos los problemas afectivos y conductuales, que se reduce a la mitad la puntuación del NPI, y también en la calidad de vida según la evalúa el propio paciente, que también mejora 2 puntos y es estadísticamente significativo en los dos casos, pero no encontramos en la escala de depresión de Yesabage en la que el paciente responde si está contento con su vida, etcétera, no tenemos aquí un efecto estadísticamente significativo. Pero si nos vamos a lo que sería el panorama de todos los problemas de conducta del NPI, que os lo voy a mostrar aquí un poco para hacernos una idea un poco de qué tipo de pacientes teníamos y de cuáles son los beneficios. Fijaros que partimos de pacientes, recordar que esta es una escala de 0 a 12, solo hemos puesto por tanto una cuarta parte de la escala, es decir, no son problemas muy intensos, pero el perfil de cliente que tenemos es un cliente con síntomas depresivos, con síntomas de ansiedad y con apatía, con ciertos problemas, pero mínimos, probablemente no relevantes clínicamente, de agresividad, y la mejoría que vemos en cada una de estas áreas, y ahora sí tenemos significación en la muestra total, es sobre todo en depresión, en apatía y en menor medida también en ansiedad y en agresividad. O sea que el NPI, fijaros que es la escala que está contestando el cuidador, el familiar del paciente, de lo que ocurre en la vida diaria en las últimas 2 semanas después de que se han hecho las 20 sesiones, ese cuidador, ese familiar, percibe mejorías en apatía, en depresión, en ansiedad y en agresividad, que al final son las áreas que estaban más alteradas de inicio, y que son, pues es el perfil de pacientes que las terapeutas escogieron. ¿Y qué pasa en los pacientes de interés? Los pacientes que partían de depresión, de puntuación más de 5 en la escala de GDS, aquí partimos ya de 10 puntos en la escala, sí que, fijaros, vemos una reducción en la mitad. Es decir, en los pacientes que tienen una depresión clínicamente significativa, clínicamente relevante, serían especialmente buenos candidatos para mejorar con la terapia de estimulación emocional. En estos pacientes también tenemos mejoría en el NPI más acentuada y también se conserva la mejoría en la calidad de vida según el paciente. Y aquí veis el horizonte del NPI de estos pacientes. Parten de más depresión. Fijamos, aquí ya estamos representando la mitad de la escala del NPI, estamos en 6. Esto realmente tiene una relevancia clínica indudable, ¿vale? La mejoría en depresión de estos pacientes, que se traduciría también en mejoría en la apatía. Aquí tenemos qué pasa con los pacientes con demencia, el segundo grupo de interés. Tenemos también una mejoría, pero que no llega a ser estadísticamente significativa en el NPI global. Y si vemos el panorama, el horizonte de todos los problemas de conducta, sí encontramos significación también en los pacientes con demencia, en la depresión y en la apatía. Fijaros que aquí ya en la demencia empieza a haber más mejoría en la apatía que en la depresión. Sería quizá una manera que tienen las personas con demencia de demostrar la depresión, sería la pérdida de interés o la pérdida de interacción. Aquí tenemos el
el subgrupo ya de la demencia moderada, y fijaros cómo esto se acentúa. Aquí ya se desaparece el efecto de la depresión, o ya no es estadísticamente significativo, pero el de la apatía se va acentuando. De modo que según la demencia avanza, T2E produciría mejoría mayor en la apatía, que tal vez sea una mejoría en la depresión, aunque no seamos capaces de medirla, porque al final lo que el paciente está sintiendo es muy difícil de saber, pero al final lo que nos muestra el paciente es que tiene más iniciativa, que interactúa más con el entorno y que se comunica más. Y aquí sería un poco los resultados más importantes resumidos, que yo creo que el NPI es el que mejor refleja lo que está pasando con estos pacientes. En la muestra total tendríamos, por tanto, mejorías en depresión, ansiedad y en apatía. En las personas con depresión, sobre todo, mejoría en depresión y también en apatía. En la demencia moderada se conserva la mejoría en la apatía. Y aquí tenemos un subgrupo que no os he mencionado, pero que también estamos trabajando en él, y estos serán los 10 pacientes que menos respuesta mostraron durante las sesiones de toda la muestra. En estos pacientes, a pesar de todo, también el cuidador encuentra mejoría en la depresión y en la apatía. Es decir, que aunque el paciente no esté dando muestras aparentemente en la sesión de que está viviendo esa emoción, por ejemplo, pueden ser pacientes que tienen parkinsonismo o que tienen Parkinsonismo, puede ser debido a enfermedad de Parkinson o enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso. Sabéis que las manifestaciones motoras están muy afectadas en este tipo de pacientes, parecen no estar sintiendo nada, están realmente muy apáticos. Pues incluso en esos pacientes T2E mejora la apatía, y el cuidador de esos pacientes percibe en la vida diaria una mejora en los síntomas depresivos. Pues ya concluyo. En resumen, Javier, perdona, T2E. o sea, tienes todavía 5 minutos más largos si los necesitas, ¿eh? Genial. Gracias, Kiko. T2E fue posible y bien aceptada en una muestra de mayores con deterioro cognitivo, con salud frágil y con buen apoyo familiar. T2E fue más viable y aceptada en las personas con deterioro cognitivo menos avanzado y con menos escolarización. T2E mejoró la afectividad y el efecto se irradió a otras áreas, especialmente a la apatía y a la calidad de vida. El efecto fue mayor en las personas que partían con niveles mayores de depresión, y se observó incluso en la demencia moderada, y en este caso en una mejoría en la apatía. Y se detectaron también beneficios en personas que aparentemente presentaban poca o dudosa respuesta durante las sesiones, como hemos visto, mejoría también en síntomas depresivos y en la apatía. Y bueno, para mí ha sido realmente un privilegio el poder mostrar los resultados de este estudio. Al final no he hecho más que trasladar a números lo que vosotras, las terapeutas, habéis hecho, ¿no? Y es justo y es obligado reconocer, por tanto, que T2E sería imposible sin vosotras. Laura, Elena, Esther, Nuria, Sonia, Amparo, Lidia, Carmen e Isabel. Especialmente Nuria, creo que está por ahí, es una de las motores y impulsoras de T2E desde el principio. Por supuesto, Úrsula, nuestra directora de programa de T2E, pues también quiero reconocerle especialmente a ella, y también a esta persona que veis ahí, que tiene una cara así como de sabio despistado, y que para mí, bueno, pues creo que es un inventor, un imaginador, un visionario, verdadero artesano de emociones, maestro, amigo y compañero, con el que he tenido suerte y tengo la suerte de compartir este viaje inimaginable que todavía ni siquiera sabemos a dónde nos puede llevar, de las terapias no farmacológicas. Pues nada, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.